Bienvenidos, a nosotros nos tocó el tema Fisiología y Patología de la Conciencia. Autoconciencia. Son procesos neuronales que nos ayudarán a entender los estímulos percibidos, organizando la información que llega a uno de nuestros sentidos gracias a la actividad cortical inferior, llega a las células piramidales y regresa al tálamo, que es su origen. La fisiología de la conciencia. Decimos que es un proceso fisiológico porque implica la activación de nuestro cerebro y está asociado a la actividad neuronal. Al igual que la conciencia, se inicia en el tálamo cortical. La conciencia se explica como un estado en el que el sujeto está alerta y tiene conocimiento de sí mismo y de lo que lo rodea, lo cual activa un patrón de acción fijo, y un ejemplo de esto son las emociones. La conciencia y la patología. La conciencia se relaciona con las neuropatologías, es decir, individuos con ciertas denotaciones particulares cerebrales que limitan algunas de sus capacidades. Un ejemplo claro de esto es en la conciencia visual, cuando se da la prosopagnosia, la cual impide reconocer rostros a sujeto que la padece, respondiendo a un estímulo visual sin tener conciencia del mismo. Grados y tipos de trastorno de la conciencia. La alteración de la conciencia explica la situación de un paciente en relación a su capacidad de interactuar con el entorno y comprender la realidad. Esto puede afectar a sus funciones motoras conscientes e inconscientes. Trastornos globales de la conciencia. Aparecen cuando existen complicaciones en el sistema nervioso central. Las anomalías de la conciencia primaria o central son globales y no permiten un funcionamiento adecuado de esta capacidad. Entre ellas se encuentran letargia, situación en la que el paciente está desorientado y presenta una disonancia entre el estado de conocimiento y el de vigilia. Ejemplo, dificultad para concentrarse y mantener el interés en actividades como ver una película o mantener el hilo de una llamada. Obnubilación, disminución de la capacidad de razonamiento, entendimiento y presencia de confusión y torpeza en los movimientos. Ejemplo, la persona ejecuta órdenes o cálculos mentales con lentitud, fatiga o dificultad de concentración. Esta anomalía puede ser peligrosa cuando se realizan actividades como conducir un vehículo o manejar maquinaria pesada. A continuación tenemos el estupor. Es un estado de pérdida o déficit de la conciencia en la que el sujeto permanece en estado semiconsciente y no reacciona a la estimulación ambiental. Resulta prácticamente imposible sacarle de dicho estado salvo que se aplique una estimulación muy intensa que incrementará levemente y de forma temporal la alerta. El coma es un síndrome clínico secundario a la alteración de la conciencia. Se caracteriza por la falta de respuesta del paciente frente a estímulos externos, es decir, no puede ser despertado mediante diversos estímulos y no evita los estímulos dolorosos. Estado vegetativo. Hace referencia a un estado de vigilia en ausencia de respuesta hacia uno mismo o el entorno, en el que solo se observan respuestas motoras reflejas sin interacción voluntaria hacia el medio que nos rodea. Estado de conciencia mínima. Es un estado grave, aunque no se trata de un deterioro completo de la conciencia. Es consecuencia de un daño generalizado en el cerebro o puede ser el resultado de la recuperación progresiva de algunas funciones después de un estado vegetativo. Delirium. Se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas como la memoria, orientación, pensamiento, lenguaje o percepción. Síndrome de enclaustramiento. Consiste en un daño producido por una lesión focal, cuadriplegia o cuadriparesia, funciones cognitivas conservadas que usan los movimientos oculares verticales o el parpadeo. Mutismo aquinético. Es un trastorno del comportamiento similar al estado vegetativo. El paciente se mantiene en estado de vigilia sin respuesta a ningún estímulo y con falta de espasticidad o reflejos anormales. El coma inducido o latrogénico es un estado alterado de la conciencia de coma producido por la administración de fármacos que disminuye el metabolismo y flujo cerebral. Trastornos parciales de la conciencia.
Estos trastornos de la conciencia solo afectan a determinados aspectos de la actividad consciente. Se trata de las alteraciones en las que se conserva la lucidez. Su base biológica se distribuye por algunas estructuras de la corteza, dentro de las que sobresale el lóbulo frontal. Se dividen en dos grupos: autoconciencia y conciencia. Autoconciencia. Esto se puede agrupar en dos tipos que son somatopsíquicos y autopsíquicos. Somatopsíquicos. Dentro de esta categoría se encuentran las alucinaciones somáticas, que son aquellas en las que el sujeto tiene una percepción sin objeto referida a la existencia de sensaciones en el interior de su propio cuerpo. Las alucinaciones somáticas están profundamente vinculadas con otras tales como las táctiles, las vestibulares o las sinestésicas. También tenemos los fenómenos autoscópicos, que consisten en una experiencia mental subjetiva. Concretamente hace referencia a una serie de experiencias sensoriales en las cuales la persona tiene la sensación de estar viendo su propio cuerpo desde una perspectiva extracorporal. También tenemos los delirios somáticos de tipo hipocondríaco o dismórfico. Y por último tenemos el trastorno de conversión, que es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis, convulsiones, distonia u otros síntomas del sistema nervioso neurológico que no se pueden explicar por medio de una valoración médica. Autopsíquicos. Los más comunes son alucinaciones auditivas y visuales, las paramnesias, que son alteraciones de la memoria caracterizadas por la distorsión de los recuerdos, como por ejemplo el déjà vu, en el cual el sujeto tiene falsos recuerdos que cree verdaderos y sustituye a hechos reales que no puede recordar. Los delirios autopsíquicos, como por ejemplo el de grandeza, en el cual el paciente dice ser una persona muy importante, o el de influencia, donde piensa que quieren controlar o influenciar su pensamiento. También tenemos los trastornos disociativos. Este es un trastorno mental que supone una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Existen 3 trastornos principales, que son la amnesia disociativa, trastorno de identidad disociativo y trastorno de despersonalización. Por último tenemos la agnosognosia, que es la incapacidad de introspección del paciente respecto a los déficits cognitivos y a las alteraciones del comportamiento. Al hablar de los trastornos parciales alopsíquicos de la conciencia, hacemos referencia al contenido de la conciencia relativo al mundo exterior. Aquí encontramos los trastornos de mentalización, como el autismo, donde las imágenes, sonidos, olores, gustos y texturas del día a día, que posiblemente no notemos, son estímulos fuertes e inclusive son dolorosos para las personas que padecen autismo. Entre otras de las características alopsíquicas encontramos la desorientación, que esta se refiere al tiempo, fecha o lugar. Se presenta en similares condiciones que el anterior. La desrealización, por su parte, consiste en una alteración pasajera de la percepción o de la experiencia del mundo exterior del individuo, de forma que aquel se presenta como extraño y real. También dentro de ellas encontramos distorsiones perceptivas como la cromoptopsia y la metamorfopsia. La cromoptopsia, también llamada monocromatismo, es una enfermedad congénita y no progresiva que consiste en una anomalía de la visión, a consecuencia de la cual no se pueden percibir balas tonalidades. Llamado de conclusión, podemos sacar que son enfermedades que conllevan un trastorno como los globales de la conciencia, que nombró mi compañera, donde existen complicaciones en el sistema nervioso central. Además de diferentes tipos de enfermedades, donde que los síntomas pueden llegar a ser como la letargia, obnubilación, delirium, donde que estos pueden tener una repercusión más grave, como llegar a estar en un estado vegetativo, un coma, estupor o un estado de conciencia mínima. Y aparte abordamos temas sobre conllevar alguna enfermedad somatopsíquica o autopsíquica. Eso fue todo por nosotros. Muchas gracias.